Hola, mi nombre es Juni René García Canales, soy estudiante de la carrera de Derecho en la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH. Este día hablaré del derecho administrativo. ¿Qué es el derecho administrativo? Según Fernando Ruiz, derecho administrativo es el conjunto de normas y principios del derecho público que rigen la estructura, organización y funcionamiento de las diversas áreas de la administración pública, de las relaciones de estas entre sí, así como de sus relaciones con las demás instituciones del Estado y con las particulares. El derecho administrativo y la ciencia del derecho administrativo son relativamente de reciente aparición, por cuya razón esa ciencia es aún una disciplina en formación, infiere, como dicen numerosos autores. Su gestación se ubica en la Francia revolucionaria de 1879 durante la época de la Asamblea Constituyente, como producto de la sistematización de los principios racionales que fundan la acción administrativa, las atribuciones del poder público, los caracteres esenciales de las instituciones administrativas, así como los intereses y derechos del hombre. Sin embargo, sería injusto olvidar que fue el destacado jurista italiano Gian Domenico Romagnosi quien escribió el primer libro de derecho administrativo. ¿Cuándo se dio origen a la administración? Siguiendo las huellas históricas de la teoría administrativa, podemos señalar que las antiguas reseñas que encontramos se remontan entre los años 4000 y 2000 antes de nuestra era, cuando las antiguas civilizaciones de Egipto, China, Roma y Grecia aplicaban diferentes principios utilizados actualmente en la administración. ¿Qué son los antecedentes de la administración o cuáles son estos? Los antecedentes de la administración se remontan al origen de la humanidad. El término hace referencia a los inicios de procesos de control de actividades que surgen de la necesidad humana de organizarse y organizar su entorno. ¿Cuál es la diferencia entre administración y derecho administrativo? Dice que la ciencia de la administración corresponde al aspecto material, en tanto que el derecho administrativo toca lo formal. Asimismo, sostiene que a la primera corresponden las relaciones entre el Estado y la sociedad, en tanto que a la segunda, la organización de la administración pública y las relaciones jurídicas. ¿Quién es el autor de la teoría administrativa? Hay dos que son los más representativos. De la escuela clásica son Frederick Taylor y Henry Fayol. La administración científica, fundada por Taylor y sus seguidores, constituye el primer intento de formular una teoría de la administración, y la preocupación por crear una ciencia de la administración y el énfasis en las tareas corresponden al segundo. ¿Cuál es la finalidad del derecho administrativo? El derecho administrativo es una rama del derecho público que regula la organización, funcionamiento y actividades de la administración pública como un complejo organismo del Estado, el ejercicio de la función administrativa y las relaciones del Estado con los ciudadanos. ¿Cuáles son los principios que rigen el derecho administrativo? La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. ¿Cuáles son las fases y etapas de la administración? Es el proceso administrativo y está conformado por cuatro fases principales, las cuales son planificación, organización, dirección y control. En conjunto, todas siguen un proceso cíclico, por lo que se reiniciarán al completar su última fase. ¿Cómo se originó y evolucionó la administración? El origen de la administración se remonta, como dijimos anteriormente, a los inicios de la civilización humana. La prestigiosa Enciclopedia Virtual Británica indica que esta disciplina se originó en el Antiguo Egipto, Babilonia y la Grecia clásica, donde se dieron los primeros pasos para organizar la vida diaria, el trabajo, la política, etc. ¿Cuáles son las características del derecho administrativo? El derecho administrativo posee las siguientes características.
Es limitativo porque regula el actuar de la propia administración pública en los actos administrativos que afectan el interés particular. Es común debido a que todas las personas tienen los mismos derechos ante la ley. ¿Cuáles son los derechos de la administración pública? Los ciudadanos son titulares del derecho fundamental a la buena administración pública, que consiste en que los asuntos de naturaleza pública sean tratados con equidad, justicia, objetividad e imparcialidad, siendo resueltos en plazos razonables al servicio de la dignidad humana. ¿Qué importancia tiene el derecho administrativo para el Estado? El derecho administrativo proviene y adopta las acciones necesarias para evitar que se produzcan o incentiven los casos de corrupción en la contratación pública. Además, refuerza la vigencia del principio de legalidad, principio cardinal del derecho administrativo, puesto que es la esencia del llamado Estado de Derecho. Hablaremos un poco acerca del derecho administrativo en Honduras. ¿Qué es este en Honduras? El derecho administrativo es una rama del derecho que se encarga de regular la administración pública en su definición más extensa. Podemos decir que se ocupa de regular la organización, funcionamiento, poderes y deberes de la administración pública en nuestro país. ¿Cuál es la importancia del derecho administrativo en Honduras? Es indispensable en el manejo de la administración pública porque permite conocer elocuentemente los sistemas a través de los cuales se dirige nuestra nación. ¿Cuáles son las leyes que coayudan al derecho administrativo en Honduras? La Constitución de la República, los tratados internacionales ratificados por Honduras, la presente ley, o sea, la ley administrativa y las especiales, las leyes especiales y generales vigentes en la República, los reglamentos que se emitan para la aplicación de las leyes y los demás reglamentos generales. ¿Cuál es la estructura de la administración pública en Honduras? La administración pública en nuestro país no incluye al Poder Legislativo ni al Poder Judicial, tampoco abarca las empresas estatales ni entes privados que prestan servicios públicos. Incluye, en cambio, a las entidades públicas descentralizadas y especializadas como los centros de enseñanza, hospitales, museos, entre otros. ¿Cuáles son las fuentes del derecho administrativo en Honduras? De acuerdo con este razonamiento, las fuentes formales del derecho administrativo son la Constitución, la ley, el reglamento, los decretos ley, las circulares y las jurisprudencias. ¿Qué hace un administrador público en Honduras? Bueno, lo ideal sería que el administrador público sea un profesional formado para la gestión del Estado orientado al bien común, que sea creativo, empático, asertivo, con capacidad para comunicarse y trabajar en equipo, para que esto permita tener una visión estratégica del sector público y sus interacciones internas y externas. ¿Cómo se agota la vía administrativa en Honduras? Se entenderá por agotada la vía administrativa cuando se hubieren interpuesto en tiempo y forma los recursos administrativos previstos para el caso que se trata. Y otra, cuando la ley lo disponga expresamente. ¿Qué es el silencio administrativo en Honduras? El silencio administrativo es un mecanismo que protege a los ciudadanos frente a los incumplimientos de la administración pública en la resolución de sus procedimientos administrativos. Se produce cuando la administración no contesta a algunos de los actos administrativos que se le hayan interpuesto. ¿Cómo se aplica el derecho administrativo en la vida cotidiana? El derecho se involucra con gran parte de nuestras actividades cotidianas, cuando compramos algo en una tienda, cuando llamamos a alguien desde nuestros móviles, cuando pagamos una multa, lo vivimos o ejercemos en situaciones reguladas por el derecho casi en todo momento. ¿Qué regula el derecho administrativo? El derecho administrativo regula la relación de la administración pública con los ciudadanos en sus múltiples facetas. Obtener una licencia, una multa de tráfico, el pago de arbitrios, las fiscalizaciones e inspecciones. Y en conclusión, podemos decir que el derecho administrativo estudia y regula la administración pública, ya sea esta pública centralizada, pública descentralizada y pública desconcentrada. Muchas gracias.